Bienvenidos todos hoy en esta tarde de miércoles. Gracias por estar con nosotros. Un saludo a todas las familias que hoy abren su hogar, su casa, con la finalidad de recibir la palabra del Señor hoy a través de este medio de comunicación que es la internet. Gracias por acompañarnos, a todos nuestros hermanos que hoy están con nosotros. Bienvenidos, y vamos a ir a la palabra del Señor hoy. Vamos a orar y a poner todo en las manos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cierre sus ojos y oremos. Bendito Dios, eres bueno y fiel, Padre. No hay otro lugar a donde ir. Eres la fuente inagotable de vida, Señor. Y hoy entendemos la importancia que hay de venir a ti, Señor, de beber de tu agua y comer de tu pan, Señor. Gracias por la misericordia que has tenido de nuestras almas. Todas nuestras familias están en tus manos, Señor. La iglesia, todo creyente, en el nombre de Jesús pedimos que tu mano se extienda sobre cada uno de ellos y guárdanos y líbranos del mal. Pelea nuestras batallas y permítenos, Dios, ver tu gloria cada día en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén. Muy bien, todos son bienvenidos, gracias por estar aquí y vamos a ir a la Escritura, a la palabra del Señor. Comenzaremos por leer Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Se nos hace énfasis al final del pasaje diciendo todas las cosas, para dejarnos ver que Jesús era lo más importante de todo lo que era y es. Y cuando dice que el primero creado, que Él fue el primero creado, o sea que es el origen de toda la creación, porque el Padre creó en Él, y por Él, y para Él. Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el libro de Romanos capítulo 11, versículo 36 nos dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Es por esto que el universo está lleno de Cristo, por cuanto el Padre le agradó, le plació que en Jesús habitase toda plenitud. Colosenses 1, verso 19. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. El Padre ama al Hijo y en Él se inspiró para hacer todas las cosas. El Padre ha hecho del Hijo la causa, ha hecho del Hijo el medio y la motivación de su propósito eterno. Él le entregó al Hijo el universo, porque la herencia de los padres pertenece a los hijos. Ya de por sí la palabra primogénito indica que Dios le está dando el primado. Jesús es lo primero de toda la creación. Toda ella es de Él y Él la sostiene. Colosenses nos dice en el libro de Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. El Hijo es una sola cosa con el Padre, y todas las cosas Dios las hizo para el Hijo y por el Hijo. La misma palabra nos muestra que el Hijo es el todo en la creación. Nos dice Colosenses capítulo 1, versículo 17 y versículo 18. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. No tengamos ninguna duda de que Jesucristo es el porqué y el para qué del Padre. Dios quiere que el Hijo en todo tiempo sea el primero. Por eso le declara primogénito, principio de la creación, dueño de todo, antes de todo y por todo. El Padre le dio el primado y le dio la plenitud para que Cristo también sea el todo en todos. ¿Verdad? De esa forma, no tan solo en la creación, sino también en la iglesia. Y lo hizo para reconciliar consigo
todas las cosas, como lo dice Colosenses capítulo 1, versículo 20. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Si entendemos este deseo del Padre, entenderemos mejor el significado de la reconciliación y llegaremos a entrar en una relación más profunda con Dios a través de Cristo, pero no tan solo a nosotros, sino a todas las cosas. Dios no solo está hablando de seres humanos, sino de todas las cosas, de reconciliarlas con Él. Esto confirma lo que hemos tratado desde el principio, que hubo cosas que se perdieron y que se dañaron. Y era necesario que Cristo lo reconciliara y lo reconstituyera, así que era necesario reconciliar todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Antes entendíamos que Cristo vino a reconciliar las cosas aquí, en la tierra, pero la palabra nos envía más allá. La palabra nos revela todas las cosas, las del cielo y las de la tierra. Hay cosas en el cielo que también fueron reconciliadas con el sacrificio de Cristo. Por tanto, la cruz del Calvario se convierte en la vacuna que no solo inmuniza a la humanidad, sino que inmuniza también al cielo. Jesús no solo reconcilió a los hombres con Dios, sino que reconcilió todas las cosas. Al perderse una parte del todo, y ya el todo no estaba completo y redimiendo lo que se perdió, se completa la armonía de todo y se restauran las cosas como eran antes, como cuando Dios era el todo y en todos. Así que todas las cosas ahora han quedado en armonía con Dios. No era que el cielo hubiese pecado, no, que en el cielo hubiese pecado, no. Lo que dice la epístola es que la tierra era parte del gobierno de Dios y al perderse la tierra se perdió la completa armonía del señorío de Dios en el universo. Cuando Cristo reconcilia la tierra, entonces se reconcilian las cosas arriba, porque se anexa este planeta Tierra, se anexa al reino de Dios. Dios es Señor y Rey de toda la tierra, porque se encontró lo que se buscaba, lo que se había perdido, y se salvó lo que se había, extraviado o perdido también. Así que lo que pasó en la cruz aquel día trascendió más allá de las nubes, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Cuando Dios expió los pecados del hombre, deshizo los dominios que estaban sobre él y satisfizo la justicia divina que había sido ofendida. Cristo logró vencer a Satanás y su reino, y de esa manera quitó el dominio al diablo, salvando así al hombre y también a la tierra. Además, estaba restableciendo el gobierno de Dios en el planeta. Cristo lo vindica, lo restaura y lo anexa. Era necesario restituir el gobierno de Dios para que todo vuelva otra vez a ser lo que era en el universo. Dios, el todo en todos. Todo en el cielo es perfecto. Y con una cosa que se dañe, se arruina la perfección. El universo es de Dios. Ya no puede haber un milímetro que no sea de Él. Todo, Él es el todo en todos y debe de ser eso siempre, ¿verdad? El que ama a Dios y su gobierno jamás va a estar tranquilo, ¿verdad? O va a estar contento hasta que cada pulgada de lo que vive le pertenezca a Dios. Él siga siendo el Rey y el Señor en todo. El que ama su justicia no se va a sentir satisfecho hasta que su voluntad soberana se haga en cada rinconcito de todo lo que es y existe, ¿verdad? Si amamos a Dios, deseamos que Dios sea el todo en todo. Porque si hay un lugar donde haya pecado, la cosa ya no está bien, está mal. No puede ser de esa forma o de esa manera. El universo fue hecho para ser santo como su creador, ¿verdad? Él es santo. Por lo tanto, dice, si Él es santo, nosotros seamos santos también. Esto es lo que Dios se propuso en sí mismo y lo que quiso revelar por su pura voluntad en su amado Hijo. En el libro de los Efesios nos menciona a nosotros algunas cosas sumamente importantes. Efesios capítulo 1, versículo 3 al versículo 10. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo.
según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Se nos dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo. Él nos eligió y nos trazó el destino de ser adoptados hijos suyos, hijos de Dios, y aceptos en su santo reino por la redención de su sangre. Y nos dio el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, las cuales nos dio sobreabundantemente en sabiduría e inteligencia, para nosotros poder conocer el misterio de su voluntad. Ahora, ¿cuál es ese misterio? ¿A qué misterio se refiere? Que Dios, ese es el misterio, que Dios se había propuesto en sí mismo reunir todas las cosas en Cristo. En el griego es recapitular todas las cosas. Lo importante es entender que había necesidad de recapitular, de resumir, de sintetizar todas las cosas, porque hubo una parte de ese todo que se perdió y era imposible restituirlo. Salir a buscar esa parte para lograr reunificar ese todo. Ya era la hora, la dispensación del cumplimiento de los tiempos, para que esa respuesta no tan solo en los cielos fuese repuesta. Efesios capítulo 1 versículo 10, de resumir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Esta dispensación se llama gracia. Efesios capítulo 3 versículo 2. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, ¿verdad? Está hablando Pablo a los Efesios, a Efesios, en la cual vivimos, y yo ahora a nosotros nos ha tocado vivir en el tiempo donde Dios quiso, donde se propuso algo en la eternidad y lo está cumpliendo. Nosotros somos testigos de ello y lo podemos resumir en 1 Corintios capítulo 15 versículo 24 al 28, que nos dice: luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Cuando llegue el fin, el Hijo le va a entregar el reino a Dios. Pero, ¿cuál reino? ¿A qué reino se refiere? El reino que el Mesías se estableció en la tierra cuando se lo arrebató al usurpador, al príncipe de este mundo. Por esto fue que el Padre le dio todo al Hijo y Él usó todo eso para anexar al Padre todas las cosas. La redención ya Cristo la hizo y Él está en el cielo, está reinando, pero no nos dejó solos. Envió al Espíritu Santo, quien está venciendo aquí en la tierra, ¿verdad? Y en nosotros lo está haciendo. Todos los días están cayendo potestades a los pies de Jesús. Cada vez que uno de los perdidos viene al reino, cada vez que Dios liberta a un oprimido por el diablo de una enfermedad, de la tentación o de la depresión o de lo que sea, se están deshaciendo las obras del diablo. A medida que Cristo va tomando el dominio a través de su Espíritu en tu mente, en tu corazón y en tu vida, vas madurando y creciendo.
Dios seguirá obrando en nosotros hasta lograr que su reino y su voluntad estén presentes en tu vida. Y entonces oraremos con entendimiento. Venga tu reino. Nuestro Señor Jesucristo realizó todo lo que hizo, cumpliendo objetivos que complementan este gran propósito de Dios de ser el todo en todos. Por esto Él dijo en Juan 12:49, porque ya no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Incluso el dejarnos un modelo de oración: Padre nuestro que estás en los cielos. Lo hizo pensando en la proclamación de aquello que había de ocurrir. Es por esto que nosotros tampoco debemos de cansarnos de orar, no debemos de cansarnos de predicar, no debemos de cansarnos, ¿verdad?, de anhelar el que se haga la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo. Este pensamiento no es optativo, no es algo de si quieres o no quieres, si sientes ganas hoy o no, sino que Cristo lo trajo del cielo, donde no hay una milésima de segundo, donde no se honre, glorifique, alabe y se cumpla la voluntad del Padre. Día y noche, Apocalipsis 4:8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas de alrededor, y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Allá nadie alterca con Dios. Nadie busca lo suyo. Nadie trata de imponer su actitud con caprichos, pues allá el Señor habla y todos salen a obedecer. Dios reina en el cielo a través de su voluntad, y el cristiano que tiene esta convicción dice: venga tu reino y hágase tu voluntad en mí como se hace en el cielo. Bendito sea el Dios y Padre eterno, ¿verdad? Colosenses capítulo 3, versículo 5 al versículo 11. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. En este pasaje se está hablando de la nueva creación y dice que nos revistamos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. El apóstol se refería a la creación que recibimos, ¿verdad?, en el nuevo nacimiento. No hay nada que nosotros tengamos que no lo hayamos recibido por pura gracia del Señor. Por tanto, somos hijos de la gracia y dependientes de ella. Entender esto nos lleva a darle el lugar que corresponde a Dios en nuestra vida, siendo Él el centro de todo. Esto nos permite desarrollar una actitud de dependencia, una actitud de entrega y de reconocimiento hacia Dios. Pablo dice en Gálatas capítulo 2, versículo número 20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Podemos sentir lo que Pablo nos dice, porque está basado en que Dios lo salvó y clavó en el madero, y fue enterrado ahí en el sepulcro de José de Arimatea, donde Cristo fue sepultado, con toda su herencia adámica, para que Él lleve entonces la imagen del hombre nuevo que se levantó en la nueva creación. Jesucristo, hombre, ahora es
esa imagen del Hijo, llega a nuestra vida también y la recibe o la recibimos porque Dios nos las quiso dar, el nuevo hombre. Por lo cual debemos alabar a Dios sometiéndonos a Él y reconociéndole en todos nuestros caminos. Así como vivir para alabanza de la gloria de su grandeza, ahora vivimos para ello, para que sea en nuestras vidas el todo y en todos. Jesús dijo que los que nacen de nuevo no nacen por voluntad humana, ¿verdad? Ni por voluntad de sangre, ni por voluntad de varón, lo dice la Escritura. Juan 3:5. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, sino que toda persona que llega al reino de los cielos llega por un milagro de Dios. Es realmente milagroso el nacimiento. La conversión es una obra sobrenatural que el Señor hace en nosotros, así como Dios sacó a Isaac del vientre muerto de Sara y del cuerpo consumido, ¿verdad?, por la vejez de Abraham. De la misma manera, el Señor engendra por su poder a todo nacido del Espíritu. En realidad, se podría decir que Isaac no era hijo de ellos, sino de Dios, porque ellos estaban imposibilitados para reproducirse, y Dios lo hizo nacer a través de la intervención de su poder. Es por esto que las Sagradas Escrituras llaman a Isaac el hijo de la promesa. Aleluya. Gálatas capítulo 4, verso 28. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, el cual es un tipo perfecto de Cristo, así como Abraham es tipo del Padre. Ahora Cristo, que es el Isaac del nuevo pacto, también nace por un milagro cuando el ángel Gabriel apareció a María y le anunció que tendría un hijo. Esta se turbó y temió y le dijo al ángel, en Lucas capítulo 1, versículo 34, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Ella era una mujer virgen comprometida en casamiento, pero el ángel le dijo a ella, Lucas capítulo 1, verso 35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Así nace Cristo, de manera que aún más sobrenatural que Isaac, lo que llamamos la encarnación, siendo que Dios se hizo hombre en él. El Espíritu de Dios hizo una sombra en el vientre de María, aislando su parte pecaminosa, naciendo de ahí el Santo de Dios. Un portento, pues. ¿Cómo es posible depositar algo perfecto en algo imperfecto y que no se contamine? Eso pasa también en el hombre nuevo, cuando el Espíritu de Dios viene a ti y crea el hombre nuevo dentro de nosotros, junto a la naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán. Dios te da un espíritu nuevo, por creación, que es el hombre interior, que no es más que la imagen del Hijo. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esa es la nueva creación que salió de la resurrección, ¿verdad? Jesucristo. Ese ser nuevo, fortalecido en Dios, lleno de gracia y de verdad. Juan capítulo 1, verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es el Adán, ¿verdad?, de la segunda creación. Ese hombre Jesucristo es la nueva creación de la cual provenimos todos los llamados, elegidos y fieles. Apocalipsis 17, versículo 14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Quiere decir que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor
sino por el Espíritu Santo. Biológicamente nadie decide nacer, nadie puede hacerlo, ni mucho menos intervenir en la concepción o en el embarazo. Nadie puede hacer peticiones de la forma de nariz o el color de los ojos o la altura o el color de la piel. Así que no son nuestros hijos los que deciden venir a este mundo. Son los padres los que tuvieron una relación y en ocasiones hasta involuntaria y engendran a los hijos. Esto mismo ocurre con el hombre nuevo, aunque con una gran diferencia, que nosotros no decidimos nacer a la vida nueva, a la vida en el Espíritu, sino que nacimos a la vida nueva por la voluntad de Dios, porque Él lo deseó y lo decidió. Nuestra vida en Cristo Jesús no es una casualidad, ni estamos en el reino de Dios porque quisimos entrar, sino porque Dios quiso que estuviésemos. Nuestra vida es deseada por el Padre, pues dice la palabra de Dios que por su voluntad hemos nacido. Juan capítulo 1 versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Sabemos que en la concepción intervinieron una célula masculina y otra célula femenina, pues de la misma manera nosotros somos el producto de dos cosas. Primero, de la voluntad de Dios, y segundo, del poder de su Espíritu. En la eternidad, Él decidió darte un hombre nuevo, y ahora envió al Espíritu Santo con su poder para engendrarlo en nosotros. Así que el hombre nuevo en nosotros es el fruto de estas dos cosas, de la voluntad de Dios y del poder de su Espíritu. Juan capítulo 1 versículos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por consiguiente, está clarísimo que en la nueva creación nadie tiene de qué gloriarse. Ahora, existe un errado entendimiento acerca del nuevo nacimiento. Es triste la ignorancia que vemos en ocasiones en el mundo cristiano acerca de nacer de nuevo, pues hay quienes piensan que esto es un simple cambio de conducta, como una nueva profesión de fe, ¿verdad? Lo que la Escritura nos enseña es que los cristianos no se hacen, sino los cristianos nacen, ¿verdad? Eso es. Y Jesús le dijo a Nicodemo, Juan capítulo 3 versículo 5, respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es verdad que es necesario confesar nuestra fe en Jesucristo. En Romanos capítulo 10 versículo 9 y versículo 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esta fe debe ser el resultado de una nueva creación de Dios en nosotros. Realmente cualquier persona podría esforzarse, ¿verdad?, en ser un hombre nuevo. Pero esto no es del que quiere. Esto no es del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, ¿verdad? Eso nos dice Romanos 9:16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ahora, diremos que vale la pena buscar a Dios. ¿Vale la pena realmente? Jesús dijo en Lucas capítulo 11, versículo 9 y versículo 10. Y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. La palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 29 y 30. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos.
Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Así que es Dios quien produce en ti el querer como el hacer por su buena voluntad, para que después de nacido de nuevo podamos buscarlo, podamos desearle. Si Dios te conoció y te predestinó, tengamos por cierto que Él nos va a llamar y nos va a sacar de donde sea y como sea. Los testimonios de los nacidos de nuevo varían en tiempos y formas. Cuando el Espíritu Santo viene a tu vida a crear el hombre interior, a engendrar un espíritu nuevo que es la naturaleza de Cristo en ti, es como si te colocara dentro de un equipo, de un componente de salvación completo que incluye desde el fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hay dones, ¿verdad?, que a su tiempo se van a manifestar en ti, a través de ti. El hombre nuevo es creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Efesios 4:24. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y está hecho para amar a Dios. El hombre nuevo está hecho para amar a Dios. El Espíritu Santo en los nacidos de nuevo, ¿verdad? En los nacidos de nuevo es la unción de que habla Juan, que nos enseña lo que Dios anunció por los profetas. Jeremías 31, versículo 31 al 34. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Cómo dice la Biblia que conoceremos al Señor? ¿Por una instrucción? ¿Por un adoctrinamiento? Claro que no. ¿Por un discipulado quizás? ¿O por estudios teológicos lo conoceremos? No. Así no lo vamos a conocer. Porque aunque la fe viene por el oír y el nuevo nacimiento es producto de un engendramiento, los nacidos de nuevo son engendrados por Dios. Aunque el instrumento para engendrar al hombre nuevo es la palabra, no es suficiente con oírla. Él tiene que realizar en nosotros una operación de su poder. El nacimiento de un hombre interior es lo que nos lleva a conocer a Dios, porque el hombre nuevo tiene oídos para oír y posee una naturaleza espiritual a imagen y semejanza del Señor. Dios pone un espíritu nuevo y en ese espíritu te da la capacidad para amarlo, para desearlo, para creerle, para buscarle, porque somos participantes de la naturaleza divina. Así que el hombre nuevo no es un producto de un adoctrinamiento, ni es un cambio de conducta, aunque el hombre nuevo produce en ti otra manera de conducirte, ya que se apodera de toda tu mente renovando tu entendimiento. Efesios capítulo 4, verso 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. El Espíritu Santo te va santificando por completo como una llama que se propaga por todo tu ser. Por tanto, queda claro que el hombre nuevo no es el resultado del poder de la mente, ni es el resultado del poder de la voluntad humana, ni de ejercicios religiosos, ni de adoctrinamiento, sino que es una obra que hace Dios en ti, al recibir una naturaleza espiritual que se va desarrollando hasta perfeccionar en ti la imagen del Hijo. La Biblia dice en Colosenses 3, versículos 10 y 11, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno,
donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. El hombre nuevo es el fruto de una nueva creación hecha por Dios. Por tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. En Adán Dios nos dio un alma viviente, en Cristo nos dio un espíritu vivificante. Primera de Corintios 15:45. Así también está escrito: fue hecho el primer Adán alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. Luego el hombre nuevo en Cristo Jesús. A ese hombre espiritual no le importa si eres dominicano, si eres boricua, tampoco si eres argentino, haitiano, si eres de cualquier nacionalidad, ¿verdad? Si eres mexicano, no importa de dónde tú seas. El nuevo hombre o el hombre nuevo, ¿verdad?, no tiene nacionalidad, ¿verdad? No, si nosotros pensáramos o nos sintiéramos orgullosos de nuestra nacionalidad, eso realmente sería algo carnal, no sería algo espiritual, puesto que no hay, ¿verdad?, esa nacionalidad en el hombre nuevo. El hombre nuevo pertenece al reino de Dios. Pablo le habla a los judaizantes de que la circuncisión era la señal del pacto que Dios hizo con Abraham y con los judíos. Pero ya en Cristo, esa nueva creación, no le importa si tú eres circunciso o incircunciso, pues no tiene nada que ver con eso, ya que viene de lo alto, y su circuncisión es espiritual, la circuncisión del corazón. Romanos 2:29. Sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Tampoco el hombre interior tiene que ver con qué clases sociales, ¿verdad? No tiene que ver con clases sociales, porque Él es libre en Cristo Jesús. Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Para el hombre nuevo, Cristo es su todo. Por eso el apóstol Pablo le dijo a los Gálatas cuando se apartaron de su gracia. Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Igualmente vemos al apóstol Pablo dijo a la iglesia de Dios que estaba en Corinto: de manera que nosotros, segunda de Corintios 5:16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Es decir, de ahora en adelante, como hombre espiritual, y todo lo puedo percibir y lo discierno en el espíritu, cerramos nuestros ojos para no ver nada en la carne. Cuando vemos a alguien que nos interesa de donde sea, no nos interesa de donde sea. Cuando vemos a alguien, a una persona, si es rico o pobre, si es de esta forma o de la otra, lo que veo es que es una nueva criatura en Cristo Jesús. Por consiguiente, es mi familia espiritual, es mi hermano en Cristo. Y por eso extendemos las manos y nos identificamos como hijos de Dios. Mis amados hermanos, somos nuevas criaturas, nuevas personas. Podemos reflejarlo a Él. Podemos vivir una vida plena en el Señor, porque en el Señor hemos sido creados conforme a su naturaleza. Así que el Dios del cielo y de la tierra nos ayude y nos guarde, y vayamos caminando, ¿verdad?, de gloria en gloria, de poder en poder, en aquel que nos amó primero, Jesús nuestro Señor. Vamos a orar, ¿verdad?, por lo que Dios, por cada uno de nosotros, y siempre estaremos agradecidos por abrir sus hogares, permitirnos entrar al seno familiar y sembrar una semilla. Cierre sus ojos y oremos. Señor, muchísimas gracias. Bendigo a mis hermanos, los cubro con tu sangre preciosa. Sean afirmados, arraigados, cimentados en la voluntad tuya, Padre. Que te conozcan a ti, que eres el único Dios verdadero y eterno. Yo los bendigo en el nombre de Jesús, dándote a ti el honor y la gloria por siempre. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Dios les bendiga a todos. La paz de Dios sea con ustedes. Gracias por estar aquí. Amén.